La discriminación es un tema que genera muchas opiniones, como lo hemos visto, pero queda claro que todos estamos en contra de este mal. Si es así que todos estamos contrario a la desigualdad, ¿por qué entonces existen actos de discriminación? ¿Están penados los actos discriminatorios? Este y otros temas lo abordaremos de inmediato en Minjust TV. Bienvenidos con todos y todas a nuestro primer programa Minjust TV. El día de hoy abordaremos una temática de particular trascendencia como es la discriminación. Y para ello nos acompaña Wilfredo Ardito, quien es especialista en la materia. Wilfredo, bienvenido. Muchos saludos a todas las personas que están escuchando y viendo este programa de Minjust TV. Wilfredo, ¿cómo podemos entender la discriminación? La discriminación se refiere a rechazar, maltratar o privar de un derecho a una persona que es un acto de rechazo, de maltrato, pero en el cual la persona rechazada no ha hecho nada para sufrir este maltrato. Se rechaza a la persona porque pertenece a un grupo y a ese grupo se le rechaza en su conjunto. Puede ser rechazo por pertenecer a una clase social, rechazo por su color, rechazo por su edad. Entonces, cuando una persona sufre ese tipo de maltratos, podemos decir que está sufriendo esa discriminación. Bien, Wilfredo, y para que el público pueda entender, digamos, de manera más clara, más precisa, ¿todo acto de diferenciación constituye un acto de discriminación? No, no todo acto de diferenciación constituye discriminación. Por ejemplo, en el Perú tenemos la atención preferencial, es decir, el trato que una persona con discapacidad, una persona gestante o un adulto mayor recibe cuando está en un servicio público, por ejemplo, para que sea atendido antes que los demás. Eso no es discriminación. O tenemos nosotros otras distinciones que se realizan, por ejemplo, el que una persona que tiene pocos recursos pueda acceder a una beca. Esto tampoco es un caso de discriminación. Esas son situaciones en las cuales no hay un rechazo ni un maltrato ni se está perdiendo o afectando un derecho. Por eso nosotros tenemos que pensar para acto de discriminación que efectivamente sea una diferenciación injusta y que origine que alguien está perdiendo algo a lo cual tiene derecho. Y dime, ya yéndonos al marco más legal, yo entiendo que según la Constitución Política, que es la máxima norma que existe en el Perú, hay ciertos tipos de discriminación que son particularmente prohibidos. ¿Nos podrías ampliar este concepto de...? Efectivamente, la Constitución y las normas peruanas se preocupan especialmente por algunas formas de discriminación, por ejemplo, el sexo, la discriminación hacia la mujer, que está muy presente en nuestro país, la raza o el racismo, aunque en los seres humanos las razas no existen, sí existe la concepción que hay razas y que hay unas superiores que otras, y por eso es que los indígenas o los afroperuanos sufren todavía mucha discriminación en nuestro país. Tenemos la discriminación por edad, que básicamente afecta a los adultos mayores, pero inclusive a una persona que tiene 40 años puede ser que tenga restricciones en cuanto al empleo. Tenemos también la discriminación por religión. En el Perú pareciera que no es un problema tan fuerte, pero existe una comunidad, la comunidad israelita, esta religión que fundó hace algunas décadas Ezequiel Toucusi, que sí sufren discriminación porque su religión dispone que las mujeres se cubran el cabello, que los hombres usen una barba larga, y esto les bloquea a muchos de ellos acceder a empleos bien remunerados, o inclusive les genera problemas en colegios y en universidades. Tenemos que, si bien esas son las formas que la Constitución señala, con el tiempo han aparecido una reflexión sobre otras. Justo eso te quería preguntar. Es interesante porque el artículo 2 de la Constitución establece ciertas categorías prohibidas de discriminación, pero también hay una frase que se prohíbe discriminación, acto de discriminación por cualquier otra índole. Y en ese sentido yo te quería preguntar, por ejemplo, la orientación sexual, la discapacidad, que no está en el texto de la norma, ¿son motivos prohibidos de discriminación?
Así es, puede haber otras causales que la sociedad luego va reflexionando y se da cuenta que existen y que son muy graves. Eso pasó con la discapacidad. La causal de discapacidad aparece como prohibida en el Código Penal, aparece también en el Código Procesal Constitucional, y tenemos nosotros también lo que sucede con la orientación sexual. La orientación sexual aparece sobre todo en las ordenanzas contra la discriminación que distintas municipalidades han aprobado, pero no aparece todavía en el Código Penal. Pero ya se han aplicado medidas, por ejemplo, en distritos como San Miguel y Pueblo Libre, frente a prácticas que atentaban contra a personas que tenían orientación sexual homosexual. Entonces ya ha habido precedentes de sanciones a quienes aplicaban esto. Hay otras situaciones, discriminación por apellido, la discriminación por estatura, la discriminación por contextura, que aunque no aparezcan en las normas, nosotros consideramos que esas pueden ser situaciones muy frecuentes, lo que pasa en los colegios, como el bullying por contextura. Es una situación muy frecuente, frente a la cual también tiene que haber una accionar, en este caso, las autoridades educativas. Muy bien, Wilfredo. ¿Y cuáles son las obligaciones que como Estado se deben tener para combatir los actos de discriminación? Porque definitivamente el Estado tiene una primera obligación y sobre él recae la más grande, ¿no? De respetar y garantizar. Pero aparte del Estado, y digamos ya complementando tu respuesta con esta segunda parte, ¿los ciudadanos, las ciudadanas también tienen algún tipo de responsabilidad frente a actos de discriminación? Ahí hay que señalar que la discriminación está muy presente en nuestra sociedad. Entonces, efectivamente, si hubiera un acto de discriminación, el Estado tiene que sancionar. Pero además, el Estado tiene que prevenir y tiene que enfrentar situaciones que son ya de carácter estructural. Por ejemplo, la discriminación lingüística. ¿Cuántos peruanos no hablan castellano? Entonces, ¿qué se debe hacer para que los peruanos tengan acceso a los servicios estatales? Por ejemplo, o la discriminación por lugar de origen. ¿Cuántos peruanos por el lugar donde viven casi no tienen acceso a servicios públicos? ¿Qué debe hacer el Estado para que esos peruanos puedan tener acceso a salud o educación de calidad? Entonces, no solamente estamos hablando de acciones sancionatorias, sino también de remover los obstáculos que generan que un número apreciable de peruanos no puedan gozar de los derechos fundamentales. Y en cuanto a lo que se preguntaba sobre los ciudadanos, yo creo que todavía en el Perú necesitamos campañas de concientización para reconocer que la discriminación es algo que nos hace daño como país, que nos hace daño como sociedad y empobrece mucho nuestros vínculos, porque el hecho que tradicionalmente los peruanos nos busquemos relacionar con la gente más cercana a nosotros y rechacemos a los diferentes por edad, por orientación sexual, por religión, por lugar de origen, hace que tengamos muchas dificultades para vincularnos entre nosotros. Y el hecho que en una empresa o una institución se juzgue el color de la piel o el apellido antes que las capacidades, también hace que esa empresa muchas veces no sea tan eficiente como debería ser. Entonces, solamente para pensarlo en una lógica de desarrollo económico, de progreso, de prosperidad, la discriminación tendría que ser uno de los problemas que como sociedad debemos enfrentar. Podríamos concluir entonces que el problema de la discriminación debía ser enfrentado por todos y todas, es responsabilidad de todos y todas. Bien, en esta parte vamos a hacer una pausa y retornamos. Este padrastro salvaje que agredió a un niño formuló la denuncia. Se trata de Romy Scott. ¿Cómo va a estar así maltratando a un niño, ah? Hola, soy Romy Cherot y no tengo miedo a denunciar, ni mucho menos a reclamar por lo que es justo y correcto. Y si está en mis manos hacerlo para defender a un niño o una niña, lo haré. Seamos justos. Los niños y las niñas tienen derechos y debemos protegerlos. Velar por los derechos humanos no es solo deber de las autoridades, sino también de los ciudadanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Continuamos con el programa Minjus TV. El día de hoy estamos abordando el tema de la discriminación y para ello nos acompaña Wilfredo Ardito, quien es especialista en la materia. Wilfredo, continuando con la entrevista, coméntanos cómo una persona puede ser afectada por un acto de discriminación. Bueno, la afectación se da de dos maneras. Primero, en cómo el derecho concreto no lo puede ejercer, como por ejemplo no se le permite entrar a una entidad pública porque viste de una manera informal o porque usa vestimenta andina, o cómo es posible que la policía sospeche que es un delincuente y por eso es que se produce una detención arbitraria. Pero hay otra afectación, que es la afectación psicológica, y cuando esta persona siente que puede ser discriminada, es más difícil que él postule un trabajo, que él acude a un centro comercial o que él se exprese públicamente. Entonces la discriminación tiene secuelas también psicológicas y pueden afectar a la persona a veces hasta de manera inconsciente, bloqueando que él mismo o ella misma ejerza sus derechos. Bueno, y ante esta afectación, digámoslo así, grave que produce la discriminación, ¿qué pueden hacer las personas? ¿Qué mecanismos pueden activar? ¿A qué instituciones pueden acudir para, ante un acto de discriminación, reclamar sus derechos? Depende mucho de las circunstancias. Si es un caso de discriminación en un colegio, se debe acudir al propio director del colegio, a los profesores, y si no, a la UGEL. Y en casos más graves ha habido, por ejemplo, una situación en un colegio en el Cusco que los padres acudieron al Poder Judicial y el Poder Judicial sancionó a este colegio, que fue el colegio salesiano donde había estas prácticas de bullying discriminatorio. Dependiendo de la situación, ha habido casos de discotecas que practicaban discriminación y los ciudadanos acudieron sea al INDECOPI o a las municipalidades. Discriminación en locales abiertos al público, normalmente son estas dos, INDECOPI y las municipalidades. En un centro de trabajo, acudir al Ministerio de Trabajo. En una playa, en este caso, se puede acudir a la comisaría y también al Ministerio Público. Entonces hay distintas instituciones y lo que pasa y lo que hay que decirle al público es que eso se está construyendo poco a poco. Sí, justamente en relación con eso. El artículo 323 del Código Penal establece que la discriminación es un delito. Por tanto, se entiende que ante un acto de discriminación ocurre una sanción que es la más grave, que es privar a una persona de su libertad, ¿no? Entonces, ¿existen casos que se hayan dado en donde se haya establecido un juez, haya establecido una pena concreta contra una persona que ha discriminado? Sí, existen casos de personas sancionadas por discriminación, pero para un artículo que está en el Código Penal hace 15 años, son muy pocas las acciones. O sea, hubo 3 profesores que en la zona de Los Olivos, eran 4 profesores, discriminaban a una joven con discapacidad y fueron condenados a 3 años de prisión suspendida. O sea, todavía no ha habido ningún caso de persona que vaya efectivamente a la prisión efectiva por discriminación. Y todavía no ha habido casos de personas sancionadas por discriminación, por tema de racismo, por tema de machismo, que son situaciones muy extendidas. Lo que sucede es que todavía las personas no denuncian para la magnitud que tiene este problema. Entonces, lo que habría que decirle a la gente, decirle a los ciudadanos, que siendo la discriminación algo tan fuerte, lo que deben tratar es de no aceptarla como natural. Y si se producen estos hechos, hablar con el defensor del pueblo, con la comisaría, con los ministerios, con el Ministerio Público, con la policía, para señalar esto me pasó. Y como decía, esto es lo que estamos construyendo. Muchas veces para el policía, para el fiscal va a ser el primer caso de discriminación que le llegue, pero si no hacemos denuncias, ellos no van a tener una experiencia de enfrentar este problema. Sí, en esta línea también para comentarle al público que nos está escuchando, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos existe el Servicio de Defensa Pública. Desde el 2011 abrimos una unidad de víctimas en donde las personas que han sido discriminadas pueden acudir a un defensor público y recibir asistencia legal gratuita. Entonces, esta es una vía más que abre el Ministerio para atender casos de discriminación. Wilfredo, te agradezco mucho el día de hoy, ha sido claro, preciso y muchas gracias por estar aquí. Esperamos contar contigo nuevamente. Luchar contra la discriminación no es solo responsabilidad de nuestras autoridades, sino de todos. El respeto por los derechos humanos y la igualdad es un compromiso que debemos asumir niños, jóvenes y adultos.
Gracias por acompañarnos en nuestro programa TV Minjus. Esperamos tus sugerencias y comentarios en nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Porque esta criatura duerme a la intemperie. Una menor de 9 años denunció ser golpeada por su madre y padrastro. Yo soy Norberta Hilario Amanguialli. La niña estaba durmiendo en mi jardín, por eso pedí la ayuda. Protejan a los niños, no maltratar. Seamos justos. Los niños y las niñas tienen derechos y debemos protegerlos. Velar por los derechos humanos no es solo deber de las autoridades, sino también de los ciudadanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.